Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué subidón de energía siento cada vez que los veo por aquí. Para los que se aventuran por primera vez en este rinconcito virtual, un abrazo apretadísimo y la más cordial bienvenida. Esperamos que se sientan tan cómodos como en el sillón favorito de su casa. Y a nuestra familia de siempre, a esos suscriptores leales que nos acompañan en cada aventura, mil gracias por ese apoyo incondicional que nos da alas para seguir creando. Hoy, como lo prometido es deuda, tenemos un vídeo que es pura dinamita, un tema que, según sus propios comentarios y peticiones, les enciende la chispa. Vamos a bucear en las profundidades de la química, esa fuerza misteriosa que nos hace conectar con otros seres humanos, esa danza silenciosa que se manifiesta a través de las pantallas, esas miradas que con un simple destello pueden narrar historias completas y dejar sin aliento. Así es, vamos a desmenuzar la relación actoral, la química explosiva y el magnetismo arrollador de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Y no nos limitaremos a elogiar su innegable talento individual, que es evidente para cualquiera que haya visto su trabajo. Nos centraremos en ese no sé qué que surgió entre ellos, en esa chispa que incendió el set y que hizo que Karasevda se convirtiera en el fenómeno que todos conocemos. Así que prepárense para un viaje fascinante, un recorrido lleno de anécdotas jugosas, análisis profundos y, por supuesto, una buena dosis de cotilleo sano, de ese que nos permite entender mejor la dinámica entre los actores y cómo influye en el resultado final. Vamos a sumergirnos en el universo de Karasevda, esa serie que nos robó el corazón a todos y que, en gran parte, debe su éxito arrollador a la increíble conexión que se generó entre sus protagonistas. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y la nostalgia, como siempre, les recordamos que nos harían inmensamente felices si se suscriben al canal y activan la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño y, además, nos ayudarán a seguir creciendo y llegar a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. ¿Alguna vez se han topado con dos actores que parecen estar hechos el uno para el otro? Que sus energías se entrelazan de una manera inexplicable, que cada escena que comparten se siente genuina, auténtica, impregnada de vida y emoción. Eso es exactamente lo que ocurrió con Burak y Neslihan en Karasevda. Desde el primer fotograma, la química entre ellos fue palpable, una fuerza invisible que atraía todas las miradas. No era solo una cuestión de buena actuación, de interpretar correctamente un papel. Era algo más profundo, algo que trascendía la pantalla y nos hacía creer ciegamente en su amor, en su dolor, en sus conflictos, en todas las vicisitudes que enfrentaban sus personajes. Muchos se preguntan con justa curiosidad, ¿cómo se logra esa química mágica? ¿Es algo que se puede forzar, manipular o fabricar artificialmente? La respuesta, amigos míos, es un rotundo no. La química entre actores es una alquimia compleja, una mezcla sutil de factores que van más allá del simple talento y la técnica actoral. Incluye, por supuesto, profesionalismo, respeto mutuo y una buena dirección, pero sobre todo, requiere una conexión genuina, una afinidad que surge de manera espontánea y que no se puede forzar. Y esa conexión, mis queridos espectadores, no se puede inventar, simular o fingir. Simplemente está ahí, o no está. Burak y Neslihan son dos actores increíblemente talentosos, eso está fuera de toda discusión. Ambos tienen una trayectoria impresionante, plagada de éxitos y reconocimientos, y han demostrado su versatilidad interpretativa en una gran variedad de roles, géneros y formatos. Pero en Karasevda encontraron algo especial, un proyecto que les permitió explorar sus límites como actores, conectar con sus emociones más profundas y establecer una relación única y memorable. Se rumorea, y con bastante fundamento, que fuera de cámara, ambos actores eran sumamente profesionales y respetuosos el uno con el otro. Mantenían una relación cordial, basada en el respeto mutuo y centrada en el trabajo, lo cual es fundamental para crear un ambiente positivo y productivo en el set. Esta profesionalidad no impedía que hubiera momentos de risas, de complicidad, de esos pequeños detalles que demuestran que hay una conexión real, una sintonía que va más allá de lo puramente laboral. Los directores y productores de Karasevda, conscientes del potencial que emanaba de esta química incipiente, supieron aprovecharla al máximo. Les daban espacio para improvisar, para aportar sus propias ideas y matices a los personajes, para que cada escena se sintiera lo más natural y auténtica posible. Y el resultado, como todos sabemos, fue simplemente espectacular. Cada mirada, cada roce accidental, cada palabra pronunciada entre Kemal y Nihan estaba cargada de una emoción palpable,
de un significado profundo que resonaba en el corazón de los espectadores. Hay escenas icónicas que demuestran esta química a la perfección, momentos inolvidables que han quedado grabados en la memoria colectiva de los fans de Kara Sevda. ¿Recuerdan la escena del primer beso bajo la lluvia torrencial? La tensión eléctrica en el aire, la pasión desbordante, el deseo irrefrenable, todo se sentía tan real, tan palpable, que nos dejaba sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. O la escena del reencuentro en la mina, un momento de clímax emocional donde las emociones estaban a flor de piel y podíamos sentir el dolor, la desesperación, la angustia y el amor incondicional que unía a ambos personajes. Pero no solo en las escenas románticas se notaba la química arrolladora entre Burak y Neslihan. También en las escenas de conflicto, en las discusiones acaloradas, en los momentos de tensión extrema, la conexión entre ellos era palpable, una fuerza invisible que tensaba la cuerda y nos mantenía al borde del asiento. Podíamos sentir la frustración, el resentimiento, el amor no resuelto que existía entre Kemal y Nihan, una mezcla explosiva de sentimientos que hacía que cada enfrentamiento fuera aún más dramático e intenso. Además de su innegable talento y su profesionalismo intachable, otra clave fundamental para la química entre Burak y Neslihan fue la confianza mutua. Confiaban el uno en el otro, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y se sentían cómodos explorando las emociones más profundas y complejas de sus personajes. Esa confianza les permitió arriesgarse, a ser vulnerables, a mostrar su lado más humano y a crear momentos verdaderamente memorables, escenas que quedarán para siempre en la historia de la televisión turca. Obviamente la química explosiva entre Burak y Neslihan ha generado mucha especulación y controversia. Muchos fans embriagados por la magia de la serie han fantaseado con la idea de que su relación trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo más profundo, en un romance real. Sin embargo, ambos actores siempre han mantenido una postura profesional y discreta, negando categóricamente cualquier rumor de romance o relación sentimental fuera del set de grabación. Lo que sí es innegable y nadie puede discutir, es que su conexión en Kara Sevda fue algo mágico, algo que no se ve todos los días, una sinergia especial que elevó la serie a otro nivel. Y eso es algo que todos podemos apreciar y disfrutar, independientemente de si creemos o no en los rumores y especulaciones que han circulado durante años. Ahora, para evitar malentendidos y mantener las cosas claras, hablemos un poco más allá de la pantalla, del mundo real, de la vida personal de los actores. Es importante recordar, y nunca debemos olvidarlo, que los actores son profesionales que se dedican a interpretar roles, a meterse en la piel de personajes ficticios. La química que vemos en pantalla es en gran medida el resultado de su talento, su arduo trabajo, su dedicación y su capacidad para conectar con sus compañeros de reparto. No debemos confundir la ficción con la realidad, ni proyectar nuestros deseos y fantasías en la vida personal de los actores. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy talentosa y reconocida, y tienen un hijo precioso. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor, y forman una pareja muy sólida y estable. Es fundamental respetar sus vidas personales, su privacidad y sus decisiones, y no crear falsas expectativas o alimentar rumores infundados. Dicho esto y dejando bien claro este punto, no podemos negar que la química entre Burak y Neslihan fue un factor clave para el éxito arrollador de Kara Sevda. Su conexión en pantalla fue tan fuerte, tan intensa y tan creíble que logró cautivar a millones de espectadores en todo el mundo y convirtió la serie en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y culturas. En resumen, la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Kara Sevda fue una explosión de talento, profesionalismo, dedicación y conexión genuina. Su capacidad para transmitir emociones complejas, crear personajes creíbles y establecer una relación creíble y conmovedora fue fundamental para el éxito de la serie. Si bien su relación fuera de pantalla es asunto suyo y debemos respetarla, no podemos negar que su trabajo juntos fue algo especial, memorable y que ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya gustado nuestro análisis sobre la química entre Burak y Neslihan. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Kara Sevda? ¿Creen que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie? ¿Han notado la química entre otros actores en otras series o películas? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros.
No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima. Los queremos.